La reforma protestante del siglo XVI cambió la forma de pensar, la economía, la política, todas las esferas y extractos sociales. La Europa del siglo XVI cambiaría su forma de pensar. Los grandes personajes que denunciaron, Martín Lutero, John Wycliffe, Jerónimo Savonarola, Juan Hus, entre muchos grandes reformadores, se destaca por su figura valiente, por su figura atrevida. En esta exposición, su servidor, Kevin Ortiz, tratará de abordar el tema más polémico y más controversial, la reforma protestante del siglo XVI. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la división? ¿Por qué Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg? ¿Por qué las voces de John Wycliffe, las voces de Juan Hus y aquel mucho más adelante, 300 años de Lutero, Pedro Baldo, su voz empezaba a resonar cada vez más en los recintos de Lyon, un poblado de Francia? En esta disertación trataremos de dar a conocer la prerreforma. ¿Qué ocurrió el antes? El contexto de la Iglesia en su formación, posteriormente los grandes reformadores y el post de la reforma. Así que esperamos que usted pueda disfrutar, como muchos están disfrutando, de esta reforma protestante que estamos conmemorando más de 500 años de la reforma protestante. Posteriormente se hará un análisis, un contexto de la reforma protestante, el establecimiento de la Iglesia en el Imperio Romano, desde que Constantino el Grande convocó en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo a más de 300 personas para dar a conocer que él sería el primer emperador que ser oficial al Imperio Romano el cristianismo, que iba a establecer no a través del paganismo, como lo habían hecho casi todos los emperadores anteriores a él, sino que iba a revolucionar a través de su imperio, pero a través del cristianismo, a lo que Eusebio de Cesarea destacó que era el instrumento de Dios. También mencionaremos qué le pasó a la iglesia. De ser una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, se convirtió en una iglesia muy apegada al Estado, una iglesia que se convirtió, una iglesia llena de lujos, una iglesia que posteriormente empezaron las grandes polémicas y se expresaba que era así lo que Cristo había mandado una iglesia, sino una iglesia llena de lujos. También mencionaremos los inicios de la prerreforma, como Pedro Baldo, como John Wycliffe, como Juan Hus, Jerónimo de Praga, Hans Bonn y los grandes prerreformadores. Posteriormente, luego de la reforma y post-reforma, las consecuencias y resultados de la misma y el surgimiento de las tantas denominaciones. ¿Por qué hay tantas denominaciones hoy en el mundo? Hay valdenses, hay reformadores, calvinistas, arminianos, bautistas, pentecostales. ¿Dónde ocurrió esa gran división y esa gran forma de pensamiento? En primer lugar, en el 33 después de Cristo fue la formación de la iglesia. Posteriormente, la oficialización del cristianismo con el edicto de Milán, con Constantino y su cuñado Licinio, diciendo que ya no se iba a perseguir a los cristianos. Posteriormente, Teodosio confirma en el concilio de Constantinopla en el 381. Posteriormente, los grandes concilios de la iglesia que fueron importantes para la formación con respecto a la imagen de Jesús, si es humano y si es divino, afirmando el credo constantiplano. Posteriormente, el gran cisma de Oriente, cuando los grandes, el Papa y el Patriarca, se excomulgaron, haciendo una gran diferencia entre los católicos y los ortodoxos. Posteriormente, los primeros indicios, Pedro Baldo con sus valdenses en el año 1175. Posteriormente, aquel monje agustino, Martín Lutero, clavando sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. De ahí surgiría una gran gama de denominaciones anabautistas como los rebautizadores, los anglicanos, allá por Enrique VIII en Inglaterra, los pietistas, los moravos y los calvinistas por el gran teólogo Juan Calvino. Posteriormente, dentro de la iglesia,
en Inglaterra, surgirían muchas denominaciones como los puritanos, los episcopales, los metodistas y los bautistas. En la rama de los calvinistas vemos a los grandes bautistas y a los presbiterianos. Dentro de los metodistas surgen allá en el gran movimiento en el siglo XVIII, siglo XIX e inicios del siglo XX, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y posteriormente a los movimientos de santidad. Y de movimiento de santidad surgirían las iglesias pentecostales que hoy conocemos y posteriormente las neopentecostales y unitarias. Es decir, es una historia rica y es una historia de los grandes pensadores que surgió por la Reforma Protestante. En primer lugar, vamos a dar a inicio de la prerreforma. ¿Qué ocurrió con la iglesia? ¿Qué pasó a aquella iglesia que era perseguida en el Concilio Romano, que era perseguida por Nerón, en la gran persecución contra los cristianos? ¿Qué ocurrió? En primer lugar, es importante mencionar el contexto. Luego de la gran persecución contra los cristianos por los emperadores romanos, oficializada por Nerón el 18 de julio del 64, cuando el Gran Roma fue incendiada por una semana entera, le echó la culpa a los cristianos y a los judíos, de acuerdo a los escritos de los escritores romanos, Suetonio y Tácito. Posteriormente, luego de él, su gobierno fue un gobierno muy fraudulento. Luego surgirían los grandes emperadores, el año de los 3 emperadores. Luego surgiría Domiciano, aquel mismo que había mandado al apóstol Juan a la isla de Patmos. Posteriormente vendría Adriano, Marco Aurelio, Trajano, Decio, Maximinio Tracio, Aureliano, Valeriano, y los últimos sería Diocleciano en el 303 después de Cristo, con la gran figura de Galerio, que sería una persona que estaría molestando y afectando y de una manera quisiera extinguir el cristianismo. De ahí surgiría la figura del padre Constantino Cloro, el padre de Constantino el Grande, y Constantino con su cuñado Licinio detendrían esta amenaza y posteriormente pues detendrían a Magencio en la batalla del puente de Milvio. Las grandes herejías que surgieron durante los 7 concilios, en el concilio de Nicea en el 325 con el arrianismo, en el concilio de Constantinopla en el 381 con el aponolarismo, el pelagianismo, luego el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia en el 451, en el concilio de Constantinopla en el 553, y el segundo concilio de Constantinopla en el 680, 681, y el séptimo concilio, el segundo concilio de Nicea en el 787, para dar a conocer la figura de aquellos apologistas quienes lucharon como Justino Mártir, como Tertuliano, como Ambrosio, como los grandes capadocios, quienes lucharon con respecto a la figura de Jesús, que Jesús es tanto humano como divino, con 2 naturalezas tanto humano como divino y con 2 voluntades tanto humano como divino, para formar el credo niceno constantiplano. La iglesia fue formándose y se vamos observando, se va organizando, se va distribuyendo, su forma de pensamiento y sus doctrinas se van formando y vemos que la iglesia en cierta manera va caminando, pero algo que va ocurriendo también es que la iglesia se está penetrando en el Estado. La iglesia se está penetrando en el Estado y hay ciertos favores, hay ciertas formas en que la iglesia se empezó a alejar de lo que tanto se había mencionado Jesús en su ministerio. Pero la Reforma Protestante en esa época pues se fue formando. Vemos a la teología patrística, donde los grandes teólogos de la iglesia se va formando. El idioma oficial de la iglesia era el idioma latín, por lo cual la Vulgata de Jerónimo era una Biblia utilizada por los credos y por la clase más privilegiada en su época. Además, las grandes interpretaciones como la alegoría, el misticismo, que jugarían un papel importante en la Reforma Protestante. Y por último, la figura del Papa se vuelve más preponderante. Papa Leo X enfrentando al rey Atila, el ático de Dios, enfrentándolo enfurecidamente, y Gregorio el Magno, el gran teólogo, aquel que trató de colocar las doctrinas que hoy conocemos, como el purgatorio, como la misa,
como los pecados capitales, fue a través de Gregorio Magno en el 600 antes, después de Cristo. Vemos a Constantino luchando con Magencio en el puente de Milvio, viendo una visión, Constantino con XP, con estos signos vencerás. Constantino pensó que se iba a convertir en el protector de los cristianos. Y vemos esa figura que él se declaraba como la cabeza principal, el obispo principal. Vemos a Jerónimo de Estridón tratando de elaborar su Biblia en las cuevas de Belén en los años 417 con la Vulgata. Y posteriormente la era de los gigantes que nos permiten para ver la forma de pensamiento como Atanasio, el gran defensor de la Fenicena. Vemos los grandes capadocios como Basilio el Grande, Macrina, Gregorio Nazanceno, Gregorio de Niza, los grandes, la Boca Dorada como Juan Crisóstomo, Tertuliano como el gran defensor, aquel abogado, Irineo de Lyon, el apóstol, los grandes personajes de Alejandría como Clemente y como Orígenes, y posteriormente también el gran genio Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán y los grandes personajes que son la teología patrística, que fue fundamental también esta forma de pensamiento que muchos de los protestantes del siglo XVI utilizarían. También existe una gran división, eso nos hace ver que siempre la iglesia se fue divisionando. En el concilio de Calcedonia, en el concilio de Éfeso, hubo una división con el nestorianismo, el monofisismo, las iglesias coptas, la iglesia armenia, la iglesia sirio-jacobita, se fue separando, es decir, desde allí, de este punto de partida, vemos que desde ya la iglesia se iba separando, es decir, surgían personajes que empezaban a dividirse porque su pensamiento y su forma de interpretar, su forma de ver las cosas, pues ellos se encontraban totalmente alejados, independientemente se separaban de la iglesia. Posteriormente vemos también algo que marcó bastante, después de los 7 concilios, vemos las cruzadas, las 7 cruzadas que ocurrieron en el año 1095 a 1291, 7 cruzadas. En el contexto fue por aquel Al-Hakim que mandó quemar el Santo Sepulcro, una rencilla entre el occidente contra los musulmanes, los seguidores de Mahoma, una religión que se empezaba a acrecentar, que tenía unos 500 años, que empezaba a acrecentarse por la figura de Muhammad ibn Abdullah. Posteriormente, también vemos que estas cruzadas querían conquistar Jerusalén. Jerusalén se encontraba dominada totalmente por los moros, por los musulmanes, querían detenerlo. Entonces ocurre la primera cruzada por Godofredo de Bouillon, que comandó los príncipes, más de 100.000 francos que descendieron desde Francia en aquel concilio de Clermont, cuando Urbano II dijo Deus le veut, Dios lo quiere. Esos 100.000 cruzados llegaron a Jerusalén, conquistaron a Jerusalén en el mes de julio en el año 1099. Los cronistas dicen que la sangre de la gente llegaban hasta las rodillas de los caballos, personificando la carnicería. Miles de cristianos y judíos murieron en esa masacre. Ahí fue el primer establecimiento franco. Posteriormente vendría la segunda cruzada en el 143 en el condado de Edesa, que triunfaría pues los moros. Luego Eugenio, el Papa Eugenio, como lo había hecho Urbano II, hace una indulgencia plenaria. En esa indulgencia plenaria decía que si una persona moría en el campo de batalla, independientemente del pecado que haya cometido, si fue fornicario, si fue asesino, no importaba, se iba a salvar. La gente creyó eso. Muchas personas que se encontraban en las cárceles deseaban ir al campo de batalla porque ellos pensaban que al morir ellos iban a ir pues supuestamente al cielo. Manipulaban a la gente. Posteriormente vemos también las siguientes cruzadas. Esa cruzada fue una cruzada que pasó sin pena y sin gloria. Vemos la fe. Uno pensó que al inicio esta cruzada iba a ser avasallante, triunfarosa. Vemos la figura de Enrique Corazón de León, de Federico Barbarroja, del Sacro Imperio Germánico, y Luis, el rey de Francia. Pero no pasó a más. Federico Barbarroja murió ahogado, uno de sus barcos se hundió, Luis se retiró,
y la figura se centró entre Ricardo Corazón de León y la figura de Saladino, estas dos figuras que al final pues no ganaron los francos. Vemos la Cuarta Cruzada, la Cruzada Inútil, la Cruzada Torcida por Inocencio III, el Papa, luego la Cruzada Inútil, luego la Séptima Cruzada por Luis IX y luego la Cruzada por Eduardo, rey de Inglaterra. Es decir, no pasó a nada. Inglaterra estaba pasando y posteriormente toda la Europa occidental estaba pasando por grandes cambios, una gran ignorancia, una gran forma de pensamiento, y la iglesia se empieza a llenar de lujos, una iglesia que empezaba a tener manipular. El discurso cuando Inocencio III fue el Papa fue un discurso muy fuerte, muy pesado, diciendo yo aquí soy el que gobierno, yo gobierno aquí, se hará lo que yo digo. Y posteriormente, tanto los cardenales que colocaban eran primos, familiares, gente allegadas a ellos, y la gente pues quedaba más ignorante. El feudalismo fue también una pieza fundamental. Eso es el contexto de lo que se está viviendo. Ese es el contexto que vamos llevando. Esa es la forma de la Edad Media que se está llevando. La iglesia se divide en 1054 por las formas de pensamiento. Vemos otro elemento de división, las cruzadas contra los moros. Vemos las órdenes franciscanos, como los dominicos, como los cartujos, como la orden del Cister. El máximo poder como Urbano II, Inocencio III, Bonifacio, aquel que hizo que uno de los papas renunciara como Celestino. También Leo X y los escándalos de su vida. E incluso había un papa fornicario que tenía 18 años y tenía relaciones sexuales en el Vaticano, en la iglesia, en la Catedral de San Pedro. Es decir, todos estos elementos nos hace ver cómo se había alejado totalmente. La guerra de los 100 años, de los 116 años, había una gran división entre que al parecer el Papa estaba muy influenciado con los franceses y había dejado de un lado a Inglaterra, y eso empieza a crecer el nacionalismo. El nacionalismo es algo importante en la época de la Reforma, es decir, no quiero verme sufrido de esa manera, no quiero que me traten de esa manera. Posteriormente vemos las injusticias, más del 90% de la gente no sabía leer ni escribir. También ocurrió la Santa Inquisición en el año 1483, cuando Isabel de Castilla hace fundar el santo oficio de la Inquisición cuando mataba a los herejes, así como los cátaros, así como los albigenses, así como los moros, así como los cristianos, así como los judíos. Es decir, la forma de pensamiento de aquella época era bastante difícil, muy difícil. La Edad Media, por eso es la edad oscurantista, fue una época totalmente difícil, además del favoritismo, el papado en Avillón, que duró casi 70 años, Clemente V era algo espantoso. Este papa dice que a sus tíos, a sus sobrinos, a sus cuñados los colocaba en los cardenales, independientemente si sabía las escrituras, lo colocaba en esos puestos. Corrupción, simonía, pluralismo, individualismo, ignorancia, falta de cultura, falta de pensamiento, falta de libertad, falta de educación, falta de salud, falta de nacionalismo, son todos los temas que afectaron en esa época. Además, lo más triste es cuando la gente quería buscar las iglesias, la iglesia solo les hablaba en latín y ellos no hablaban latín. La Biblia estaba en latín y tampoco sabían, es decir, iban a un lugar sin saber lo que están diciendo. Fue totalmente difícil. Además, una forma de interpretación del monaquismo aristotélico en aquella época fue también difícil. Una iglesia totalmente separada de lo que se había comandado. Una iglesia totalmente avasallante. Estos grandes teólogos escolásticos como Tomás de Aquino, como Anselmo de Canterbury, como Pedro Abelardo, como Pedro Lombardo, como la formación de las universidades, empezaron a dar unas pequeñas luces. La Santa Inquisición empezó a perseguir a los cátaros, los albigenses, empezó a perseguirlos en el año 1209, empezó a perseguir a los albigenses, a los cátaros, es decir, estas personas, este sistema era intolerante,
intolerante. Cualquiera que pensaba diferente debía ser perseguido. Al parecer todo se ve difícil. Y es aquí cuando viene la segunda parte. La primera parte es un contexto, es un análisis de toda la formación de la iglesia, su teología, su organización, su parte evangelística, su historia y además los grandes conflictos de su época. Viene la segunda parte. Uno pensaría que la cosa no va a cambiar, que esto terminará. Pero viene la segunda parte de mi exposición, los inicios de la prerreforma. El primer reformador fue llamado Pedro Baldo en el año 1000, él nació en el año 1775 en Lyon, en Francia. Se desconocen muchos detalles sobre la vida de él, al parecer era un rico comerciante, era padre, tenía 2 hijas, su mejor amigo había muerto y él estaba muy preocupado con la salvación. Entonces él buscó un clérigo para que le diera una solución y un apoyo a su tan angustiada preocupación con respecto a la salvación. El clérigo le leyó la historia del joven rico y él haría lo que el joven rico no hizo, vender todo lo que tenía. La parte de su dinero se la dio a los pobres y la otra parte la utilizó para la traducción de la Biblia, algo totalmente diferente, como lo había hecho Ulfilas, como lo había hecho Orígenes con la Exapla, así como la Septuaginta, así como la Vulgata. Incluso así como algunas traducciones que había hecho Carlomagno contra los bárbaros. Es allí donde Pedro Baldo empieza a cuestionar la corrupción, la simonía, la sucesión apostólica, la misa, el purgatorio, todos estos elementos importantes. Ahora es importante mencionar que algo que destacó fue también otros personajes como Lucero de la Reforma, como John Wycliffe, aquel hombre que un académico de la Universidad de Oxford cuestionó también a la iglesia, la cuestionó. En 3 de sus libros, él colocó dominio divino, dominio civil y verdad de las Sagradas Escrituras. En el dominio divino sostiene que la figura del Papa no es bíblica y por lo cual no se debe aceptar. En el dominio civil sostiene que Inglaterra no debe apoyar una iglesia corrupta. Y en la verdad de las Sagradas Escrituras sostiene que las Escrituras están por encima del Papa, de concilios y de la iglesia, de todo. El Papa Gregorio IX lo llamó el maestro de los errores. También otro elemento importante fue la figura de aquel hombre, el héroe de la República Checa, Juan Hus, con Jerónimo de Praga, quienes empezaban a cuestionar también y empezaban a hacer cultos al idioma común. Johannes Gutenberg dejó su semilla también, cuando en el año 1453 dejó la imprenta. La imprenta fue una forma de despegar la reforma protestante. Las ideas reformadoras se expandieron de manera increíble. Posteriormente aparecerían otros grandes predicadores como Girolamo Savonarola, el reformador tenaz, el predicador tenaz, luego Erasmo de Rotterdam con el Textus Receptus, que sería clave también para la reforma protestante. El primer reformador, Pedro Baldo, 300 años de Lutero, el lucero de la reforma, John Wycliffe, un personaje que decían que después de su muerte no lo pudieron quemar a él, no lo pudieron quemar. Se decía que después de haber muerto, dice que exhumaron sus huesos, los quemaron y sus cenizas las llevaron al río de Swin a Saber y de Saber a Avon y de Avon al océano Atlántico. Y es ahí donde aparece la figura del padre de la reforma, el señor John Wycliffe. John Wycliffe, el lucero de la reforma. Aparece luego la figura de Juan Hus, que había muerto también de una manera impresionante, de manera traicionera, baja, sucia, cuando el emperador Segismundo, cobarde, ante la figura del antipapa Juan XXIII, uno de los peores papas que ha existido en la historia, un pirata, lo había mandado a quemar. Juan Hus dijo, en 100 años vendrá un cisne quien no podrán tocar. En esa figura se cumplió con Martín Lutero. Luego Girolamo Savonarola con su reforma en Florencia, un hombre tenaz quien dijo que Alejandro VI, es decir, de la familia de los Borgia, era la reencarnación del anticristo. Este fue un poco más allá. Murió también quemado en el año 1498 en la Fiorita, en Florencia. Entonces la reforma protestante va. La reforma protestante se va caminando, la reforma protestante va. La reforma protestante tuvo cambios en la parte cultural, religiosa, social, económica y política. Pero hay un personaje que no lo hemos hablado, que es importante mencionar.
Todos estos personajes hablaban en contra del celibato, en contra de la misa, en contra de la intolerancia religiosa, en contra del no acceso a las personas, que la escritura no sea traducida. Todos estos elementos fueron importantes, pero hay una figura bastante controversial. Para muchos es el logro que dividió la iglesia, para otros es el campeón de la fe bíblica. Hoy los católicos dicen que las denuncias por parte de este monje agustino eran verdaderas. Estoy hablando de Martín Lutero. Martín Lutero es una figura impresionante, es una figura que va más allá. ¿Quién pensaría que aquel monje, nacido en Eisleben, Alemania, en el año 1483, cambiaría bastante? Luego de que estaba a punto de morirse por un rayo que pidió a Santa Ana, patrona de los mineros, que lo ayudara y que se convertiría en monje, es algo impresionante. Luego que llega al castillo, al monasterio de San Agustino, tiene un gran maestro que siempre lo he sostenido, este maestro fue un padre para él. John Bohan Stoppens fue una figura importante para Martín Lutero. Luego, otras figuras para él fue un viaje a Roma en el año 1510. Allí él cambiaría su forma de pensar. Para Lutero, Dios era alguien malvado, era un padre molesto. Él estaba muy preocupado con su salvación, un hombre totalmente preocupado. Y cuando viajó a Roma se fue tan decepcionado. Clérigos acostándose con prostitutas, inmoralidad sexual, todo se compraba con dinero, la salvación, las famosas indulgencias. Las indulgencias fueron un papel fundamental para Lutero. Las indulgencias fueron un papel fundamental. Posteriormente, en el año 1512, se gradúa de doctor en teología. 3 años más tarde, en 1515, empieza a estudiar la carta a los romanos, una carta muy teológica, a la que Lutero dijo que era la más importante del Nuevo Testamento. Pero algo que cambió a Lutero, que cambió rotundamente a Lutero, fue la venta de indulgencias. Es importante mencionar que había un hombre llamado Albert de Brandenburgo. Este hombre tenía 2 sedes episcopales, quería una tercera, quería la de Mais, la más importante. Buscó a Papa Leo X, un papa muy vanidoso, un papa muy ambicioso, y le dijo que por 10.000 ducados lo iba a aceptar. Entonces buscaron a John Tetzel, un dominico escrupuloso, y empezaron el show, el espectáculo en Alemania. Entre los dichos que se decían era, con la venta de indulgencias, la indulgencia era un panfleto, era un papel firmado por el Papa, que cualquier persona desde el purgatorio se iba para el cielo con cuestión de dinero. Es decir, se compraba la salvación. Entre los dichos que decían, John Tetzel decía, mientras más rápido caiga la moneda al cofre, más rápido sale el alma del purgatorio. Entre las otras que decían que las indulgencias tienen tanto poder como la sangre de Cristo, como la cruz de Cristo. Otros decían que las indulgencias te hacen más limpio incluso antes de que Adán pecara. Es decir, una ignorancia en aquella época. Los humanistas estaban muy molestos por esa forma de ignorancia de pensamiento. Entonces Lutero vio estas ignorancias. Entonces él hace 97 tesis. Él nunca quiso dividir la iglesia, hay que aclarar eso. Él quería reformarla. Hizo 97 tesis, no tuvieron el impacto, no generaron el impacto. Posteriormente hace 95 tesis. Esas 95 tesis empieza a atacar totalmente las indulgencias. Entre las 95 podría mencionar una, que dice, si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no saca las almas del purgatorio por amor en vez de dinero? El Papa Leo X dijo que Martín Lutero estaba borracho y que en algún momento se le iba a quitar la goma. Lutero nunca lo iba a hacer. Lutero empezó a atacar más a Leo X, al Papa Leo X, que lo llamó, que era la reencarnación del diablo, del anticristo. Para Lutero, el Papa era el anticristo. Y todo eso, y también la figura de los humanistas, la figura de los renacentistas, eso cambió bastante, porque muchos mencionan que la Reforma Protestante cambió por estos escenarios, pero también la imprenta jugó un papel importante, el humanismo, la forma de pensar, el Renacimiento, el volver a las letras clásicas,
fue un elemento importante. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Wittenberg se había convertido en un lugar de correo en toda Europa y allí este hombre empieza a mencionarse. El Papa Leo X lo convoca, exege Doxer Pontifici, él quema la bula papal en el año 1520. Posteriormente, Lutero es convocado en la dieta de Worms. Los cronistas, los historiadores siempre han dicho, estaba Carlos V, el todopoderoso de Europa, descendiente de los padres españoles de Isabel y Fernando II de Aragón, conquistador del mundo, que sus únicos enemigos eran los turcos otomanos, y se encontraba un monje agustiniano endeble llamado Lutero. Y Lutero dijo algo impresionante que ha quedado a la posteridad en la dieta de Worms. Dijo él: no puedo retractarme de lo que he escrito. Todo lo que he escrito, cautiverio babilónico, nacionalismo alemán. No puedo retractarme de todo lo que he escrito. Pero si en algo he fallado, compruébemelo a través de las escrituras y yo mismo echaré los libros al fuego. Posteriormente dijo algo Lutero: no quiero y no puedo retractarme. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero y no voy a retractarme de lo que he escrito. Esa fue una frase impresionante. Todos los príncipes protestantes, príncipes de aquella época, empezaron a seguirlo, pues veían las injusticias de los papas pasados y presentes. Y es ahí donde Lutero empieza a cuestionar. Las 95 tesis eran un panfleto, una página larga, escrita de una manera hacia abajo, de forma de conclusiones acerca de las reformas que Lutero quería hacer. Recuerden, Lutero no quería dividir la iglesia, quería reformarla. Ahí niegan el purgatorio, niegan el valor de las indulgencias, niegan la autoridad del Papa, rechazan el uso del latín, el culto. La dieta de Worms fue impresionante. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Fueron las frases de Martín Lutero. Posteriormente, Martín Lutero, luego del castillo de Warburgo, él traduce su Biblia, la que utiliza la Biblia del Nuevo Testamento a través del Textus Receptus por Erasmo de Rotterdam. Esa Textus Receptus que había escrito Erasmo, donde había interpretado, donde había escrito a través del Nuevo Testamento en griego, fue fundamental. Él hace su Biblia y se le entrega una copia a Federico el Sabio, muy contento Federico por esto. No pudieron detener a Lutero y Lutero murió en el año 1546, pero de ahí no muere. Aparece algo más adelante, aparece Félix Melanchthon, el gran amigo de Lutero. Félix Melanchthon, luego de la dieta de Spira, a que Carlos V había dicho, pues vamos a anular lo que pasó en Worms, ya no vamos a perseguir al hereje de Lutero, ya no lo vamos a perseguir. Y entonces la dieta de Spira en el año 1526 pues se congela, porque él quería el apoyo de todos los protestantes príncipes, pero luego en 1529 él se contradice y rechaza. Es ahí donde Félix Melanchthon dice, y todos los seguidores empiezan a protestar. Es allí donde se origina esa palabra protestante, porque protestaron contra Carlos V. Un año más tarde, en 1530, en la Confesión de Augsburg, presentaron 28 artículos de fe. Y es ahí donde empezamos a conocer la figura de estos protestantes. Las solas fueron importantes, la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, solo la gloria a Dios, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Las 5 solas fueron un elemento importante. La figura de Ulrico Zwinglio, otro hombre que había estudiado la escritura, pero a través de la razón. Un hombre que, si miramos a Lutero, lo miramos a través de la justificación, a Zwinglio a través de la racionalización. Posteriormente miramos al genio William Tyndale, un hombre que hablaba incluso hasta 7 idiomas, William Tyndale, que traduce también su Biblia y que dice que sus versiones las lleva en sacos de harina en Inglaterra. El hombre murió estrangulado, Enrique VIII pues no lo iba a aceptar. Enrique VIII, la figura del anglicanismo, fue una figura también importante, un hombre con mucha incertidumbre, un hombre que tuvo incluso 6 matrimonios, no fue lo mejor de la reforma protestante, pero a veces Dios utiliza incluso a cualquier tipo de persona. Thomas Cranmer, la mano derecha de él, si miramos a Enrique VIII es la parte política, Thomas Cranmer es la parte religiosa. Juan Calvino, el teólogo de la Gran Reforma, él es un reformador de la segunda generación. Juan Calvino fue un hombre impresionante, luego de que huyó de Francia y llega en el año 1536 a la Ginebra,
hay un cambio total con Guillermo Farel, hace un gran movimiento, una gran transformación, incluso hace la institución de la religión cristiana una interpretación, incluso también hace una Biblia. Posteriormente la Reforma Protestante en España con Casiodoro de Reina, el que hizo la Biblia del Oso en el año 1569, los grandes reformadores de Sevilla, del San Isidro del Campo en Sevilla, Cipriano de Valera, el hereje español, Julianillo Hernández, Francisco de Encina y Juan Pérez de Pineda, todos estos grandes reformadores. La reforma en Escocia por John Knox, el hombre que hacía pedazos el púlpito con su exposición impresionante, con el presbiterianismo, fundada en el año 1560. Vemos que surgen las diferentes denominaciones y los grandes reformadores como Martín Bucero en Estrasburgo, Juan Encolampadio como el hombre de Basilea, Micael Agrícola como el reformador en el norte de Europa, Teodoro de Beza como el sucesor de Juan Calvino, Heinrich Bullinger como el sucesor de Ulrico Zwinglio, como María Dentieri, la dama de la Reforma, que hace poner en figura la figura de la mujer, Jacobo Arminio, que se contrapone a Juan Calvino, Pedro Martín Vermigle, un genio, un intelectual, un gran teólogo, Félix Melaston, un hombre que manejaba el griego, Julianillo Hernández, un hombre que pasaba la Biblia de Valladolid hasta Sevilla, Francisco de Encina con su traducción del Nuevo Testamento en el año 1543, Juan Pérez de Pineda con su traducción en el año 1556, los hugonotes, los grandes perseguidos por Francia, Guillermo Farel, Wolfgang Capito, Girolamo Sánchez, Bernardismo y George Wishart, pues muchos reformadores. Es difícil mencionar cada uno de todos estos personajes. Hubo un cambio social en todos estos elementos. La consecuencia fue una única fuente, la Biblia como máxima autoridad. Disminuyen los sacramentos, ya no empiezan a reconocer la autoridad del Papa. Se rechaza la veneración a las imágenes, a la Virgen María. Y es ahí donde aparece el Concilio de Trento con la Contrarreforma. Pero eso es otro tema a tratar. Hubo muchos elementos, se eliminaron el celibato, ya los sacerdotes se podían casar. Martín Lutero se casó con Caterina Bómbora. Juan Calvino se casó con una anabautista como Idelet. Ulrico Zwinglio se casó también. Muchos se casaron. Es decir, se eliminó el celibato. Muchas traducciones que eso favoreció para que la gente pudiera leer, ya que nadie hablaba latín. Los hugonotes también fueron elementos, fue también la Reforma Protestante, hay cosas grises y difíciles y oscuras, como las guerras de religión en el año 1562 y en el año 1598 en Francia, destacándose la masacre de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, donde 2000 protestantes murieron en una noche y donde al almirante Coligny, alguien que siempre decía libertad a la conciencia, había muerto de una manera espantosa. El edicto de Nantes fue una tolerancia. Los anabautistas, como los menonitas, que hoy conocemos, que se encuentran totalmente aislados, también surgen ahí. Los moravos, que estos también llegaron a nuestro país, a Honduras. El anglicanismo con John Wishart, John Owen, los grandes puritanos, empezaban a hacer una revolución también en Inglaterra. Las iglesias bautistas en el año 1609. Las confesiones protestantes, luego empezaron la confesión belga, la confesión de Heidelberg y la confesión de Westminster en el año 1143. El metodismo en Inglaterra, los hermanos Wesley jugaron un papel importante también. Las iglesias episcopales empezaron a llegar a Estados Unidos, las diferentes denominaciones como los mormones, como los adventistas y los testigos de Jehová, los movimientos de santidad por Charles Finney, en los años 1840, 1850 y que posteriormente llegarían a Estados Unidos en el avivamiento de Jesús en el año 1906, 1903, donde surgirían las grandes iglesias pentecostales que llenarían toda América Latina. Charles Spurgeon, William Seymour como los padres del pentecostalismo clásico, tradicional. El legado la Reforma Protestante es inmensa, es grande. El post-tenebras luz empezó a dar más elementos. La figura de estos reformadores fue una figura que cambió rotundamente. Muchas denominaciones surgieron hasta el día de hoy. Más libertad a la conciencia, más libertad de pensamiento, más libertad. Hoy en día hay más de 500 millones de protestantes. Hay millones de protestantes. Y es importante conocer esa historia rica y una historia de la formación de las iglesias.
las asambleas de Dios, iglesias presbiterianas, iglesias cristianas, príncipe de paz, diferentes denominaciones, iglesias por doquier. Y es impresionante mencionar, es una figura impresionante. Conclusiones. Las repercusiones que tuvo la Reforma Protestante: volver a las fuentes como Pedro Baldo, estudiar la Biblia de manera cuidadosa como John Wycliffe. Es importante saber de dónde venimos y aprender el legado de los grandes reformadores. Dios nos ha dado la capacidad de interpretar correctamente las Escrituras. Las diferentes denominaciones surgieron de la Reforma Protestante, nada surgió de la nada. Hoy tenemos una responsabilidad de continuar con el legado. La sola Escritura debe hacer eco en nuestra vida. Dios puede utilizarme y Dios puede utilizar a cualquier persona para cualquiera de sus planes. Aprender el valor y el coraje de estos hombres es impresionante. La Reforma Protestante fue un paso. El estudio de las Escrituras me acercan a Cristo. Muchas gracias.